¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles nuevamente a todos los que les interesado lo que es la filosofía, todos los que a través de la épocas funcionaron algo, nos otorgaron algo, algunas condiciones de nuestra manera de cómo debemos ser como seres humanos en este mundo. Hoy vamos a ver cuatro filósofos en diferentes tiempos que ustedes han visto en lo que es la portada: David Hume, Emmanuel Kant, Auguste Comte y Friedrich Hegel. Espero que sea agradable para ustedes y para todos ustedes también, ¿no? Vamos a ver un poco a David Hume, por ejemplo, en breve, de una manera, mencionarlos y que conozcan ustedes quiénes son los filósofos de la humanidad. David Hume, que es de 1711 a 1776, fue un filósofo historiador, economista y ensayista escocés, precisamente aunque él nació en Reino Unido, ¿verdad? Ahí nació en Reino Unido, pero lo consideraron escocés, ¿no? También se murió también en Reino Unido, en Edimburgo, básicamente, ¿no? Bueno, el David Hume fue básicamente un filósofo, historiador, economista y ensayista. Sobre todo se le considera un ensayista escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental moderna y sobre todo de la ilustración escocesa, básicamente. Es conocido por su sistema, no sé, filosófico, altamente influyentes en el empirismo, ¿no? El escepticismo y también naturalismo. Él manejaba varias escuelas, ¿no? Este, mm, Él nació el 7 de mayo de 1711. Por cierto, se le puede considerar, de acuerdo a mi teoría respecto a las personalidades zodiacales, que es Tauro. A los que les gustan sobre todo lo que yo he ubicado, la personalidad zodiacal. Es que para mí es de acuerdo, si llega a ser dentro de químicamente puro, pues un Tauro, básicamente. O sea, medio violento, si ustedes quieren, porque tienen digamos, el Tauro tiene un carácter difícil. Son muy tranquilos, muy líderes, tienen muy buenas cualidades, pero tienen un genio especial de todas las personalidades, ¿no? Pero bueno, ok. Después fue influenciado básicamente por John Locke, que acabamos de revisar la vez pasada, John Locke, también de René Descartes también, otro de varios que le han impactado a David Hume, ¿ok? Él estudió, por ejemplo, en la Universidad de Edimburgo, básicamente, con sus padres, vivió con sus padres también. Él fue un representante de la filosofía empírica, básicamente, ¿eh? Que considera que el conocimiento, o sea, no surge de manera innata. O sea, que muchos, los racionalistas pensaban que era básicamente muy encaminado de manera innata, ¿no? Pero básicamente fue racionalista. O sea, miren, sino que se construye por medio de la experiencia sensible. Mire, le interesaba, por ejemplo, la relación entre la filosofía profunda, crítica de la religión y atenta a la transmisión del mundo de la educación, básicamente, y sobre todo de las tradiciones. Entre dos obras más importantes que se encuentran, por ejemplo, el Tratado sobre la Naturaleza Humana y yo también otra cosa, ensayos sobre la moral y la política. Era básicamente lo que hizo David Hume. Hume, un poco con corte, pero es lo que podemos hablar de este filósofo. Otro también que tiene es breve en cual, por ejemplo, Emmanuel Kant. Este está entre los de 1724 a 1804. Murió en 1804. Emmanuel Kant fue básicamente un filósofo prusiano.
o sea, de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante, básicamente, cristianismo y precursor del idealismo alemán, básicamente, ¿no? Es considerado, pues, como uno de los pensadores más influyentes en Europa, sobre todo en la Europa moderna, ¿no? Y de la filosofía universal, ¿no? Él nació el 22 de abril, saliendo de la personalidad de las Aries, por ejemplo, muy líder él, de alguna manera, y se muere como en un 12 de febrero, más o menos, en 1804, que les decía. ¿De acuerdo? Él también se dejó influenciar, por ejemplo, que usted ya se los mostré a René Descartes, ¿no? Ya les presenté a Descartes y Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, otros filósofos de la época. Él también fue a la universidad, también participó en la universidad y también fueron influenciados, por supuesto, para otros filósofos, por supuesto, ¿no? Él vivió con sus familiares de una manera muy cómoda. Y es que, miren, uno de los principales exponentes, no sé, tanto del empirismo como del racionalismo, él sostiene que el conocimiento se compone, por ejemplo, no solo de razón, sino también de experiencia. Experiencia, muy bien. Trataba de encontrar la relación entre la naturaleza y el espíritu. También en descubrir, por ejemplo, los principios de la acción y del libre albedrío, que es lo que él manejaba. Mire, para Kant, básicamente, las formas primarias de la sensibilidad son, por ejemplo, el espacio y el tiempo. Y son las categorías de estas que podemos hacer, por ejemplo, no sé, inteligible a la realidad, básicamente la realidad. Para alcanzar esta, no sé, inteligibilidad y dar una de las cosas del mundo, por así decirlo, debemos adaptarlas, por lo que finalmente no podemos conocerlas tal y como son, sino en su versión manipulada. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Por nosotros mismos. ¿Para qué? Para este filósofo, lo que existe más allá de la percepción humana, el llamado número, no puede ser conocido a la perfección. Bueno, así es lo que le pasó a Emmanuel Kant. Pero por lo menos tuvieron ya una idea de quién fue Emmanuel Kant, para que puedan tener una idea de que sí. Igualmente sucedió de una manera bosqueja a Auguste Comte. Fue de 1798 a 1857, ¿no? Nació el 19 de enero de 1798 en Francia. Es francés, por supuesto. Y también se murió en Francia, pero en París en este momento. Él básicamente era Capricornio. Capricornio porque era muy, muy bueno, es líder. Le gustaba llegar al éxito en cualquier cosa. Era muy ambicioso internamente por Capricornio que era, y era muy tranquilo, muy pausado. Siempre conseguía lo que pretendía, ¿eh? Augusto Comte era su personalidad, básicamente, ¿no? O sea, él se dejó llevar, por ejemplo, de John Stuart Mills, básicamente. Le gustó mucho escuchar lo que escribía Henry Saint Simon, básicamente, ¿no? Él se educó bien, se educó inclusive en la universidad también, en varias escuelas donde él aprendió muchas cosas. O sea, él normalmente compartía mucho con sus padres, con Rosalie Boyer y Luis Auguste Javier Comte, básicamente, ¿no? Él era muy familiar, por supuesto, ¿no? Y se casó, tuvo su cónyuge Caroline Mason, básicamente, ¿no? Digo, un hombre de la casa que le gustaba mucho, le gustaba mucho estar alrededor de sus hermanos, de sus familiares. Miren, este fue un filósofo francés que se conoce como, no sé, como un padre del positivismo.
Una filosofía que se consideraba, por ejemplo, superior al materialismo y al idealismo. Y se propuso de que el conocimiento auténtico solo se puede alcanzar a través de qué? Del método científico. Es decir, por la comprobación de las hipótesis, básicamente, ¿no? También, por ejemplo, se recuerda como uno de los fundadores de la sociología moderna, básicamente, ¿no? Junto con Spencer y Emily Durkheim, por ejemplo, otros de sus teorías famosas, básicamente, es la teoría de la evolución o la ley de los tres estadios, que sirvió para qué, para, no sé, describir la mente y el conocimiento como procesos que avanzaban, ¿por qué? Por un estadio teológico, básicamente. Luego uno metafísico, sí, y finalmente, pues no sé, uno positivo, que le hicieron muy importante en su vida, ¿no? Pero bueno, es una manera de que ustedes conozcan ustedes a ciertos filósofos como Auguste Comte, por ejemplo, ¿no? Y luego voy a presentarles a un alemán que se llama Friedrich Hegel, básicamente. Friedrich Hegel, ese es del año de 1770, por eso, y murió en 1831, ¿no? Él nació el 27 de agosto, que por cierto es muy perfeccionista, ¿eh? Nació de Virgo para mí, ¿no? Como Virgo, son perfeccionistas, muy bien educados para hacer las cosas bien, con perfección inclusive, ¿no? Era alemán, pero de todas maneras, por su personalidad, siempre insistió en la perfección de lo que usted quería hacer. Ese falleció más o menos también en Berlín, Alemania. Se dejó influenciar, por ejemplo, por Emmanuel Kant, que ya les comenté, y también por el que yo ya les comenté en otra ocasión, René Descartes. O sea, que se convenció básicamente por Descartes y Kant, básicamente, ¿no? Aunque sí fue influenciado, por ejemplo, por Marx también, otros filósofos como también Friedrich Nietzsche, que después lo voy a comentar un poco a Nietzsche, Engels también, fue mucho de la familia, le gustó tener mucha familia, tuvo muchos hijos, ¿verdad? Unos 4 o 5 hijos más o menos, y tuvo una muy buena universidad, era muy estudioso, también en una universidad de Tubinga, por ejemplo, estudió mucho, en muchos sentidos, y eso lo hizo un filósofo o sea, muy consciente y sobre todo muy reconocido. Es considerado, por ejemplo, el máximo representante, para que lo tengan ustedes muy en cuenta, del idealismo alemán. Y también es uno de los paradigmas del hombre moderno. Desarrolla también gran parte de su pensamiento, no sé, alrededor de la idea absoluta, que es la causa última del mundo, una causa objetiva que solo puede manifestarse, no sé, en el autoconocimiento, ¿no? O sea, él defiende mucho que se desarrolla, por ejemplo, la manera dialéctica, es decir, mire, mediante el cambio constante y el desarrollo de la historia. Para Hegel, el método dialéctico tiene tres momentos. Primero, que es tesis, después antítesis y después una síntesis. O sea, eso sirve para comprender, ¿no?, la situación real del mundo. De otra manera, no lo va a hacer. Ahora, filósofo también tuvo varias frases, ¿eh? Él sí desarrolló algunas frases que pueden ser cautelosas, pero de todas maneras comprensibles para ustedes. Que les puede servir el pensamiento de Hegel, que les puede orientar en algunas, no sé, en algunas actitudes de cada uno de ustedes. Que les guste la filosofía, tratan de encontrar el sentido de la filosofía, la filosofía para vivir, ¿ok? O sea, fue un escritor, vamos a decir, escritor y filósofo alemán, que tuvo una gran influencia en el pensamiento del siglo XIX, básicamente, ¿eh?
Ya les dije que nació en Sturjas, ¿no? Y como les dije, pues sí se dejó llevar, por ejemplo, por Platón, por Descartes, por Spinoza Socrante, ¿no? Un gran estudioso, pero sobre todo de la Revolución Francesa, ¿no? Y siendo alemán que era totalmente, ¿no? Fue un representante también, por ejemplo, destacado del idealismo filosófico. O sea, entró en discrepancia, por ejemplo, con el materialismo histórico, propuesto por el teórico Karl Marx. Digo, si quiso encontrarse con ese tipo de filósofos en donde no estaba de acuerdo, ¿no? Hay algunas frases importantes de Hegel, ¿no? Básicamente su obra más estudiada, sobre todo, fue la fenomenología, básicamente, del espíritu. Esto lo describió para mí en 1807 más o menos, ¿no? Me gustaba la fenomenología del espíritu. También le gustó descubrir, ¿no? O sea, él recogía pensamientos alrededor de la filosofía teórica, básicamente. Le gustaba mucho leer, ¿verdad? Su pensamiento tuvo un especial impacto, por ejemplo, en la llamada dialéctica histórica, es muy importante. Mire, vamos a encontrarnos con una de las frases de Hegel. Por ejemplo, él decía, si afirmamos que Dios es desconocido, no somos ya cristianos. Bueno, si afirmamos que Dios es desconocido, entonces no somos ya cristianos, básicamente, ¿no? O sea, el referir la religión predomina en Alemania, básicamente, ¿no? Otra frase que él dijo, por ejemplo, dice, un edificio es ante todo un fin y un propósito interno. Él se trata alrededor de la arquitectura y de sus objetivos, básicamente, ¿no? O cuando él menciona otra frase que dice, ten el valor de equivocarte. Que tengas valor para equivocarte, ¿no? Dice él que solamente los que tienen valentía, ¿verdad? Son capaces de cometer errores. Total y completamente, ¿no? Hay que tener valor de equivocarse también, ¿no? Otra frase de Hegel es esto. Quien mira racionalmente al mundo, lo ve racional. Totalmente, ¿eh? Se ve racional. Pues esto, bueno, pues lógico, él lo acepta, ¿no? O sea, es una nueva óptica personal para ver que las cosas las veamos como las queremos ver. O sea, hay otra frase que dice Hegel, la historia es el progreso. La historia es el progreso de la conciencia de la libertad. Es una definición sobre pues el desarrollo de nuestra civilización, básicamente, ¿no? Cuando tiene otra frase que dice, la fe no es apta. ¿Para qué? Para desarrollar el contenido. O sea, él es muy escéptico en ese sentido, digo, sobre todo ante lo divino, es escéptico, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, cuando también otra frase que dice, en cada caso particular, ¿ok? Los hombres o las mujeres también, por ejemplo, persiguen sus fines particulares contra el derecho universal. O sea, ellos obran libremente. O sea, él sobre todo, promueve la libertad de acción y de empresa, ¿no? Sobre todo porque le consideraba como una frase ideal y sobre todo pues, lógica y también magistral también, ¿no? Otra cosa que dice Hegel, decía, he visto al espíritu del mundo sentado en un caballo. Así lo dijo él, ¿eh? Va. Y he visto al espíritu del mundo, a Hegel, he visto al espíritu del mundo sentado en un caballo. No sé, parece que él se refería mucho a Napoleón Bonaparte, ¿no? Lógico, ¿no? Otra frase que tiene sería, 100 años de injusticia no hacen derecho. Esto es bueno para analizarlo, ¿no? 100 años de injusticia no hacen derecho.
Es una tradición no legítima. O sea, ningún tipo de jurisprudencia ni práctica abusiva, ¿no? Básicamente. Cuando tiene otro tipo de frases, decía, con la existencia surge la particularidad. Con la existencia surge la particularidad. Muy interesante esta frase de Hegel, ¿eh? La verdad. Por ejemplo, tiene otra frase que dice, Dios es Dios, tan solo en tanto y en cuanto se conoce a sí mismo. Eso es muy interesante, ¿no? Es una autoconciencia le conviene por un ser omnipotente, según lo que es el filósofo alemán, que Dios es Dios, tan solo es tanto y en cuanto se conoce a sí mismo. Es cuestión y sobre todo para los que estén, crean mucho esto, pueden dudar de la aseveración, ¿no? Cuando llega a otra frase, Hegel dice, el filósofo debe hacer filosofía. El filósofo debe hacer filosofía cuando ya la vida ha pasado. Lo que quiere decir Hegel les dice, primero vivir y después pues vamos a pensar, ¿no? Ok. Otra frase dice, el que vence al furor, vence a los enemigos. A ver cómo lo ven ustedes, cómo los definen. El que vence al furor, vence a los enemigos. O sea, esto quiere decir que la calma siempre es una buena consejera. Analícenlo, analícenlo, ¿no? Por ejemplo, otra frase dice, la belleza se define como manifestación sensible de la idea. ¿Ok? La belleza se define como manifestación sensible de la idea. Es una cosa, se dirige a la concepción de lo bello, básicamente, ¿no? En otra frase de Hegel dice, la historia debe comenzar con el imperio chino. Es el más antiguo que da noticia, básicamente, ¿no? De acuerdo. Hay que analizarlo y llegar a conclusiones, básicamente, ¿no? Otra frase dice, la independencia del hombre o de la mujer también consiste en esto, por ejemplo, el que sabe lo que lo determina. Así es, claro, por supuesto que sí, ¿no? Exactamente. Bueno, la independencia del hombre o de la mujer, y repito, la mujer, consiste en esto, ¿no? En que sabe lo que lo determina, básicamente. Otro pensamiento le decía, por ejemplo, la pertenencia. La pertenencia al Estado es uno de los mayores deberes posibles que cabe asumir al individuo. Es una posición básicamente estalistiza que chocó con los filósofos de su época, la verdad. Otro pensamiento decía, las verdaderas tragedias no resultan, por ejemplo, del enfrentamiento entre un derecho y de una injusticia. Surgen del choque no sé, entre dos derechos, básicamente, ¿no? Es una muy buena reflexión, o sea, básicamente de tipo más legalista, para no complicar las cosas, ¿no? Vamos a otro pensamiento de Hegel. Dice, nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Es un entusiasmo, básicamente, de alguien que tiene una empresa, el ser humano, básicamente, ¿no? Otro pensamiento dice, pensar y amar son dos cosas distintas. El pensamiento es en sí mismo, es inaccesible al amor. Había que analizarlo, ¿no? Porque el pensamiento y los sentimientos, cuando se desconectan, según Hegel, que sí pueden desconectar, ¿verdad? Tanto pensamiento y sentimientos, que se desconectan. Tiene otro pensamiento que dice, por cuanto Dios es imponente, está en todos los hombres. Y aparece, por ejemplo, en la conciencia de cada uno. Y además está en el espíritu universal, ¿no? Esto se refiere, no sé, a una constante presencia de Dios, o sea, en todos nosotros, básicamente, ¿no? Otro pensamiento de Hegel dice, Hegel dice, todo individuo, si todo individuo es hijo de su pueblo,
en un estadio determinado del, no sé, del desarrollo de este pueblo. Básicamente se menciona a la identidad, básicamente, ¿no? De dónde viene cada ser humano, ¿no? Cuál es su identidad, de dónde viene y todo. Otra frase de Kant dice, y cuando una cosa desaparece, viene otra al momento a ocupar su puesto, como sustituir, ¿no? Este, este es básicamente, yo creo que se elaboró por ahí, porque por ahí sí, en que tenía otra persona que lo mencionó, ¿no? Pero bueno, como sea. Otra frase de este dice, lo que el hombre es realmente, o sea, de Hegel, lo que el hombre es realmente, lo que el hombre o la mujer es realmente, tiene que serlo idealmente. Es una cosa de un idealismo básicamente filosófico, ¿no? Como cuando surge, por ejemplo, otra frase que dice, la religión era, así decía, la religión era, según las descripciones de los profetas. Es una idolatría grosera y sensual, ¿no? O sea, no sé, él manejaba la irracionalidad de ciertos dogmas religiosos que no iban precisamente a aceptarlos de una manera total y completa, ¿no? Vámonos a los últimos pensamientos de Hegel. Por ejemplo, la lectura del periódico es la oración matinal del hombre moderno. No sé, es un, no sé, son básicamente adaptables a lo que es los tiempos modernos, ¿no? Esto aquí sí se refiere mucho a los tiempos modernos. O sea, la lectura del periódico es la oración matinal del hombre moderno, o de la mujer moderna, básicamente. Yo no sé si lean todavía periódicos, todo eso, pero bueno, pues, algunos sí leen periódicos todos los días. Otra frase dice, la limitación de la libertad es inaceptable en el orden moral. Es una de las frases de Hegel en las que nos enseña, por ejemplo, su noción de libertad asociada a la ética, sobre todo, ¿no? Ustedes saben lo que se refiere a la ética, ¿de acuerdo? Otra frase muy interesante, por ejemplo, los mismos afanes y esfuerzos se producen en una pequeña ciudad que es en el gran teatro del mundo. Esto va entre lo local y lo global, básicamente, ¿no? Y otra frase que tiene dice, al castigar al delincuente, se le honra como ser racional. Yo no sé, pero es una cosa del mundo moderno, yo creo que sí, aunque sea malo, pero hay que aplaudirlo, ¿no? Otra frase de Hegel dice, aquel para quien el pensamiento no sea lo único verdadero, lo supremo, no puede juzgar en absoluto el modo filosófico. Ese es básicamente un pensamiento filosófico. Aquel para quien el pensamiento no sea lo único verdadero, lo supremo, no puede juzgar en absoluto el modo filosófico. Hubo otro pensamiento que dice, bienvenido sea el dolor si es causa de arrepentimiento. O sea, miren, lo que podríamos decir es que el sufrimiento es aceptable, según de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero bueno, cada quien tome su decisión de aceptar o no, ¿verdad? El último pensamiento de Hegel, por supuesto, de Federico Hegel, ¿no? Hegel, dicen, el arte y la religión solo pueden existir en este terreno, o sea, quiere decir, en el Estado. Bueno, esto muestra de un fervor por una sociedad dividida en estados, básicamente, que configuren y controlen la vida social, ¿no? Cada país va a decidir cuál es el futuro de su nación y de sus estados y demás allá. Bueno, ya les di cuatro filósofos muy agradables para que ustedes tengan una vista de cuántos pensadores han existido a través de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo. ¿Les parece muy bien? Esto es muy 12, a mí me gusta mucho el 12, ¿eh? Bueno, a ver cuál viene, ¿eh? Estén muy bien todo, ¿eh?
en su familia, en su vida personal, que sean muy felices sobre todo, ¿no? Y que les sirva algo este tipo de pensamientos de filósofos antiguos. ¿De acuerdo? Pues que les vaya muy bien.